Imagínate dormir al aire libre con lobos aullando en la distancia y osos rondando tu campamento. Para cualquiera de nosotros sería una pesadilla, pero para los nativos americanos era lo normal. No había moteles, ni cabañas con calefacción, ni puertas que cerrar con llave. Y aún así dormían tranquilos. ¿Cómo lo lograban? Con un sistema de protección tan ingenioso que convertía a la propia naturaleza en su aliada. El arte de no dormir en la boca del lobo. Los senderos de animales eran como las autopistas de la prehistoria. Ciervos, lobos, bisontes, todos seguían las mismas rutas marcadas por siglos de tránsito. Y si uno quería sobrevivir, jamás debía instalar su refugio sobre ellas. Era como poner tu cama en medio de una carretera. Tarde o temprano alguien pasaría por encima. Los rastreadores expertos sabían reconocer esas rutas a metros de distancia. Bastaba con observar la hierba aplastada, los excrementos frescos o el suelo endurecido por incontables pezuñas. Para un ojo entrenado era tan claro como ver una señal de tráfico. Quien acampaba allí, básicamente estaba enviando invitaciones de cena a los depredadores locales. El agua, vida y riesgo. El agua siempre fue vital. Sin ella no hay vida, no hay caza, no hay supervivencia. Pero los ríos y estanques eran como bares nocturnos de la naturaleza. Todos los animales acudían allí al amanecer y al anochecer. Osos, lobos, pumas. Todos se congregaban en torno al mismo recurso. La estrategia era simple y sabia: establecer el campamento lo bastante cerca como para tener acceso al agua durante el día, pero lo suficientemente lejos como para evitar las visitas nocturnas. Un equilibrio delicado, como vivir cerca de un mercado sin meterse a dormir dentro de él. Señales invisibles que gritaban peligro. No hacía falta encontrarse con un oso de frente para saber que estabas en su territorio. Bastaba aprender a leer las señales invisibles. Marcas de garras en la corteza de un árbol, pelos enredados en arbustos, el olor fuerte en ciertas rocas. Eran advertencias claras de que alguien más reclamaba ese lugar. Los nativos enseñaban estas lecciones a sus hijos desde pequeños. No era un simple «ten cuidado». Era conocimiento vital transmitido como parte de la educación. Antes de que un niño pudiera levantar un refugio, ya sabía distinguir un territorio seguro de uno mortal. El fuego, guardián eterno. Ninguna estrategia estaba completa sin el fuego. No era solo calor ni cocina, era un sistema de seguridad. Los depredadores, por instinto, evitan las llamas. Un círculo iluminado por el fuego era como una fortaleza en mitad de la oscuridad. El humo era un aliado extra, confundía a los animales, ocultaba el olor humano y enviaba un mensaje invisible a decenas de metros. Para cualquier depredador, el humo decía lo mismo: aquí hay humanos. Aquí hay fuego, mejor busca en otro lado. Los adultos sabían que el fuego nunca podía apagarse. Había turnos durante toda la noche, alguien siempre despierto alimentando las brasas. Un fuego apagado equivalía a protección apagada. Algunas tribus incluso extendían brasas alrededor del campamento, no para provocar incendios, sino para crear un anillo invisible. Si un animal lo pisaba, el crujido y el calor lo delataban de inmediato. Era como un sistema de alarma natural, siglos antes de que alguien inventara sensores de movimiento. Dormir dentro de una fortaleza invisible. Los campamentos no se levantaban al azar. La organización era otra forma de defensa. Lo más común era colocar los refugios en círculo. ¿Por qué? Porque en línea, un depredador podía atacar desde cualquier dirección sin ser visto. En cambio, en círculo, todos tenían una visión compartida y un sistema de alerta de 360 grados. Las barreras naturales eran la mejor muralla. Un tronco caído podía servir como muro improvisado. Los arbustos espinosos eran aún más eficaces. Ningún animal quería atravesar un muro de púas por una presa que podía encontrar en otra parte. En regiones con osos, algunos grupos elevaban sus refugios sobre plataformas de madera de hasta 2 metros de altura, y aunque los osos trepan bien, su instinto es ahorrar energía. Si había una presa más fácil en otra parte, simplemente se iban.
Accesos vigilados. Las entradas también se planificaban. No se trataba de dejar el campamento abierto en todas direcciones. Se creaban accesos específicos marcados con piedras o ramas, delimitando los puntos por donde podía llegar un peligro. Esto permitía concentrar la vigilancia en lugares estratégicos, no en todo el perímetro a la vez. Y cuando era posible, los campamentos se apoyaban contra un acantilado o un tronco gigante. De ese modo, la espalda estaba cubierta y la atención podía centrarse al frente. Defensa en capas. La estrategia definitiva. Lo fascinante es cómo todas estas medidas se reforzaban entre sí. El círculo funcionaba mejor con barreras. Las barreras eran más efectivas con accesos definidos. Y las plataformas elevadas se volvían prácticamente invulnerables si se combinaban con un acantilado detrás. Era un sistema de defensa en capas, tan efectivo que transformaba un grupo aparentemente frágil en una fortaleza viviente. Para un depredador, atacar allí no valía el esfuerzo. El poder psicológico del fuego. El fuego no solo protegía físicamente, también tenía un efecto psicológico profundo. Para los animales, las llamas significaban destrucción, algo que temían instintivamente. Para los humanos, el fuego era el símbolo del control sobre la oscuridad. Allí, en la frontera entre la vida y la muerte, el fuego era la diferencia entre dormir con tranquilidad o pasar la noche con los ojos abiertos esperando el rugido de un depredador. Los nativos americanos no temían a la noche porque habían convertido la naturaleza en su aliada. Con conocimiento, organización y fuego, crearon un sistema de protección tan efectivo que podían descansar bajo las estrellas con la misma calma con la que hoy cerramos la puerta de casa. Cuando el fuego no era suficiente. El fuego era el guardián número uno de los antiguos campamentos. Su luz mantenía a raya a los depredadores, su calor protegía del frío y su humo ocultaba el olor humano. Pero, ¿qué pasaba cuando un animal especialmente audaz decidía poner a prueba las llamas? Ahí empezaba el verdadero espectáculo de creatividad humana, transformar la oscuridad en un escenario de luces. Sonidos y olores que convertían cualquier campamento en un lugar donde ningún depredador quería acercarse. Ruido. El arma invisible. Podría sonar extraño, pero hacer ruido era una de las defensas más inteligentes. Mientras nosotros pensamos que lo mejor es quedarnos en silencio para no llamar la atención, los pueblos originarios entendieron algo clave. A los animales no les gusta lo inesperado. Ruidos fuertes, cantos, voces constantes, todo eso era una advertencia clara. Aquí estamos, no somos presa fácil. Así nacieron los turnos nocturnos de canto y narración. Algunos entonaban canciones, otros contaban historias en voz alta o simplemente tarareaban, asegurándose de que sus voces llegaran más allá del perímetro del campamento. Era una especie de muralla invisible hecha de vibraciones humanas. Y por si fuera poco, inventaron sistemas de alarma. Cascabeles improvisados hechos con conchas, piedras o huesos se colgaban de ramas bajas alrededor del campamento. Cualquier intruso que los rozara provocaba un estruendo suficiente para despertar hasta al más profundo dormilón. Si un animal se atrevía a acercarse demasiado, entonces entraba el plan sorpresa: palmadas fuertes, palos golpeando rocas, gritos potentes y caóticos. No era un simple escándalo, era una estrategia. El objetivo era parecer más grandes, más ruidosos y más peligrosos de lo que realmente eran. Y funcionaba. Incluso los depredadores más feroces preferían evitar enfrentarse a ese caos. Luces que desorientaban gigantes. Pero claro, ¿qué hacer con los osos? Ellos no siempre se dejaban intimidar tan fácilmente. Para esos casos había un truco brillante, literalmente. Los pueblos encendían ramas y las agitaban, creando destellos impredecibles. También usaban piedras pulidas para reflejar la luz del fuego en ráfagas rápidas, como relámpagos humanos. Los osos detestan lo inesperado, y esos destellos descoordinados los confundían. Imagínate un grupo de personas coordinadas, algunos gritando en tonos graves, otros chillando agudo, otros moviendo luces como fuegos artificiales improvisados.
Para los animales era un infierno sonoro y visual que preferían evitar. Incluso cuando viajaban de noche, llevaban sonajeros hechos de semillas secas, tablillas de madera o pequeños huesos que tintineaban al andar. Era como llevar encima una alarma portátil. Los depredadores entendían la señal. Mejor mantente lejos. Guerra de olores. Hackeando el olfato animal. El siguiente nivel de defensa era químico. Porque si los animales viven en un mundo de olores, ¿por qué no usar eso en su contra? El humo de salvia encendida era un clásico. No solo cumplía un rol espiritual en rituales, también confundía por completo a depredadores como los osos, que dependen casi exclusivamente del olfato. Otros grupos mezclaban distintas plantas para crear cócteles de humo más potentes. Cada uno diseñado para ser insoportable para los hocicos animales. Otro truco brillante, untar grasa animal alrededor del perímetro. El olor mandaba un mensaje claro. Aquí cazan humanos. Era como colgar un cartel invisible de prohibido entrar. También había repelentes más extremos, pastas hechas con pimientos triturados mezclados con grasa. Si un depredador llegaba a olfatear eso, el ardor en su nariz era suficiente para que no quisiera repetir la experiencia. El almacenamiento de comida también formaba parte de la defensa. Guardaban cada resto en recipientes herméticos hechos de corteza gruesa o vejigas animales. Incluso la ropa impregnada de olor a carne se sellaba o se colgaba lejos del campamento. Y en casos más ingeniosos, usaban excremento de grandes depredadores como señuelo olfativo, esparcían heces de oso alrededor del campamento para hacer creer a otros animales que ya había un dueño peligroso en la zona. Perros, guardianes con patas, y si nada de eso bastaba, siempre estaban los aliados más fieles, los perros. En aquel entonces, no eran mascotas de sofá, sino auténticos guardianes de vida o muerte, con su olfato y oído infinitamente más agudos que los humanos. Detectaban cualquier amenaza mucho antes de que los ojos humanos pudieran verla. El sistema era perfecto. Los adultos se turnaban en guardias de 2 o 3 horas, cuidando el fuego y observando a los perros. Un simple gruñido, unas orejas erguidas, y todo el campamento entendía, algo se mueve ahí fuera. Pero no solo los perros cumplían ese rol, algunas tribus domesticaron aves, como los gansos, y si alguna vez has escuchado a un ganso asustado, entenderás por qué eran útiles. Sus graznidos ensordecedores eran imposibles de ignorar y alertaban a todo el campamento en segundos. El arte de la imitación. Aquí viene lo más curioso. Había cazadores entrenados para imitar a lobos y osos. ¿El motivo? Engañar a los depredadores reales. Si un lobo escuchaba el aullido de un supuesto macho dominante en la zona, lo más común era que retrocediera. Claro, la imitación debía ser perfecta, porque un mal aullido podía traer el efecto contrario, invitar a más lobos a acercarse. Era un juego de engaño que requería tanto habilidad vocal como nervios de acero. La regla de oro: nunca dormir solo. Finalmente, la lección más simple y más poderosa: nadie dormía solo. Siempre en parejas o grupos, y los niños al centro, protegidos por los adultos. 2 pares de ojos y oídos significaban el doble de oportunidades de sobrevivir. Era un sistema comunitario donde cada persona cuidaba del otro, porque en la naturaleza, la soledad era un lujo mortal. Dormir acompañado no era comodidad, era estrategia. Comunicación silenciosa entre vigilantes nocturnos. La noche podía ser tranquila, o convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos, y los nativos lo sabían mejor que nadie. Por eso desarrollaron un sistema de comunicación tan ingenioso como silencioso, donde cada gesto podía significar la diferencia entre dormir en paz o luchar por la vida. Los vigilantes nocturnos, esos guardianes medio despiertos y medio dormidos, dominaban un lenguaje secreto que no necesitaba palabras. Un movimiento rápido de la mano, una señal en el aire o incluso el lanzamiento calculado de una pequeña piedra servía para alertar sin provocar un estruendo que llamara la atención de un depredador.
Era como un código militar primitivo. Discreto, preciso y sin margen de error. Cada vigía debía memorizar estas señales al dedillo, porque no había espacio para dudas cuando la oscuridad escondía colmillos acechando. Muchos grupos situaban a sus mejores guerreros en los bordes exteriores del círculo de descanso. Estos hombres no dormían del todo, permanecían en un estado de alerta constante, listos para saltar en el instante en que la más mínima sombra se moviera donde no debía. Eran la primera línea de defensa, la barrera de carne y hueso que separaba a la familia del peligro. El papel de los animales vigilantes. Pero los humanos no eran los únicos centinelas. Los perros, compañeros de vida y de caza, se convertían en los guardianes de cuatro patas del campamento. Marcaban el perímetro con su olor. Una advertencia clara para cualquier intruso. Este territorio ya tiene dueño. Los nativos aprendieron a escuchar y descifrar el lenguaje de sus perros con una precisión asombrosa. No todos los ladridos eran iguales. Algunos significaban simple incomodidad, otros, alerta máxima. Bastaba con la tensión en el cuerpo del animal o el movimiento de sus orejas para entender qué tipo de amenaza rondaba cerca. Los perros eran los sensores de movimiento originales, imposibles de comprar en ninguna tienda moderna. Estrategias de anticipación. Pensar antes que reaccionar. Nuestros antepasados no solo improvisaban frente al peligro, jugaban siempre a anticiparse. Observaban los ciclos de los animales como quien lee un calendario secreto escrito en las estaciones. Sabían, por ejemplo, que la primavera era tiempo de problemas. Los osos despertaban de su letargo invernal, hambrientos y de mal humor. Los lobos, en plena época de cría, defendían sus territorios con furia. La solución no era enfrentarse a ellos, sino adelantarse, levantar el campamento antes de que el deshielo terminara y moverse rápido hacia zonas más seguras. Era un ajedrez de vida o muerte. Si llegabas tarde a mover ficha, el precio lo pagabas con sangre. Alejando la amenaza con los restos de caza, los nativos también descubrieron que la comida podía convertirse en una trampa mortal. Un simple hueso olvidado cerca del campamento era como encender una bengala en medio del bosque, invitando a todos los depredadores de la zona a un festín gratuito. Por eso desarrollaron la costumbre de arrastrar los restos de sus cacerías a gran distancia, incluso medio kilómetro o más lejos del campamento. Así, desviaban la atención de los carnívoros hacia otro punto. Era un juego de engaño en el que los cazadores se volvían estrategas, asegurándose de que los olores frescos nunca delataran a su grupo. La elección de dónde y cuándo cazar también seguía reglas estrictas. Nunca lo hacían cerca de las madrigueras de lobos durante la época de cría, porque sabían que una madre defendiendo a sus cachorros era más peligrosa que cualquier depredador solitario. Refugios, según la estación. El refugio no era siempre el mismo. Cambiaba con las estaciones como si la tribu llevara en la cabeza un manual de arquitectura adaptativa. En invierno, las construcciones eran pesadas, sólidas y reforzadas contra el frío y las bestias. En primavera, todo lo contrario, estructuras ligeras y fáciles de desmontar, listas para moverse con rapidez. En verano, plataformas elevadas que mantenían a las familias fuera del alcance de depredadores terrestres. Y en otoño, justo antes de que la escasez empujara a los animales a la desesperación, levantaban muros más robustos. No era improvisación, era una ciencia transmitida de generación en generación, un conocimiento afinado tras siglos de ensayo y error. Scouts y planificación de rutas. No todas las tribus se lanzaban a explorar sin más. Contaban con exploradores, los ojos del grupo, enviados días antes para leer el terreno. Estos rastreadores podían interpretar el suelo como un libro abierto. Una huella fresca de lobo, un arbusto desgarrado o el silencio extraño de los pájaros les decía más que 1000 mapas modernos. Un buen scout podía salvar decenas de vidas desviando a la tribu entera de una emboscada natural. Y no solo veían huellas, entendían cómo los inviernos influían en el comportamiento de los animales. Un invierno duro significaba depredadores hambrientos y agresivos al llegar la primavera. Un invierno suave,
más calma y dispersión. Incluso las armas cambiaban con la estación. En primavera, preferían armas ligeras que permitieran huir rápido. En invierno, más pesadas y robustas, pensadas para resistir ataques frontales. Era un ajedrez estacional donde el error no se perdonaba. Cuando todo salía mal, por supuesto, ninguna estrategia era infalible. A veces, pese a toda la preparación, el enemigo aparecía en medio de la noche. ¿Qué hacían entonces? Exactamente lo que habían practicado 1000 veces antes. Cada campamento tenía rutas de escape predefinidas, siempre más de una. Los niños aprendían esos caminos de día, recorriéndolos hasta que sus pies los memorizaban como un reflejo. Así, cuando la oscuridad caía y el caos estallaba, no hacía falta pensar, el cuerpo simplemente corría hacia la salida segura. Armas y señales de emergencia. Nadie se acostaba sin tener un arma al alcance de la mano. Una lanza, una piedra afilada o incluso un palo de cavar podían ser la diferencia entre repeler un ataque o sucumbir en segundos. Algunos dormían en posiciones específicas para alcanzar sus armas sin necesidad de buscar a tientas en la oscuridad. Las señales de emergencia también eran vitales. Un silbido agudo, el canto imitado de un ave o el golpeteo rítmico de piedras podían despertar al campamento entero en cuestión de segundos. Estos sonidos no eran improvisados, estaban elegidos porque rompían el silencio de la noche sin atraer a más depredadores. Refugios alternativos y defensa en grupo. Siempre había un plan B. Refugios secundarios construidos en árboles o salientes rocosos esperaban como última línea de seguridad. Si aparecía un oso hambriento o una manada de lobos, la orden era clara: subir, ganar altura y usar la ventaja para lanzar piedras o lanzar dardos desde arriba. Cuando huir no era opción, recurrían a la defensa colectiva. Se agrupaban en un círculo cerrado, con los guerreros más fuertes al frente, gritando, agitando armas y generando un espectáculo de ruido y movimiento diseñado para parecer invencible. En situaciones extremas, incluso la tierra y las cenizas se volvían armas. Lanzadas a los ojos de un depredador, ganaban segundos preciosos para escapar, y si había brasas, también servían. Un proyectil ardiente contra la cara era una advertencia que pocos animales ignoraban. Preparación antes que miedo. El verdadero secreto no era el valor desmedido ni la fuerza física, era la preparación. Cada uno de estos planes había sido ensayado hasta el cansancio, convertido en reflejo. Cuando la adrenalina te ciega y el miedo quiere paralizarte, no puedes depender de decisiones complejas, necesitas instintos entrenados. Los nativos no buscaban ser héroes, buscaban ser sobrevivientes. Y sobrevivir significaba estar listo para todo, desde un lobo solitario hasta una horda de osos hambrientos. La supervivencia, al final, no era ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Y gracias a ese conocimiento, transmitido como un tesoro invisible, pudieron prosperar en algunos de los ambientes más hostiles del planeta. ¿Listo para el próximo paso? Haz clic en este otro video y descubre más secretos de supervivencia y conocimiento ancestral. Y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete para ser parte de la comunidad nativa más grande de YouTube.